6:58. Buenos días, dominicanos, dominicanas, ciudadanos, ciudadanas del mundo. Julio Martínez Pozo, los comentarios de los temas más importantes en el programa de mayor influencia de la radio y la televisión nacionales. En este miércoles 3 de junio, año 2020. Buenos días a todo el equipo del Sol de la Mañana. Buenos días a toda la audiencia de Sol. Buenos días a la teleaudiencia de Telefuturo, Canal 23. A las personas que siguen nuestros contenidos a través de las redes sociales. Y buenos días a los canales, la cobertura de los canales 29, que es Teleuniverso, y el canal 24 de Santo Domingo, que se incorporan a partir de las 9 de la mañana. Buenos días a todos y a todas. Entonces, nosotros tenemos estos puntos de agenda en el día de hoy. Las explicaciones que produjo ayer Gustavo Montalvo, que preside la Comisión de Alto Nivel para el tema del COVID-19. Las quejas de Frank Rainieri sobre imprecisiones en el plan de reactivación turística, las exposiciones de los candidatos en el panel de la Asociación de Industrias en el día de ayer y finalmente, Trump y los manejos de la pandemia versus las protestas sociales. Entonces, vamos de inmediato con las explicaciones que produjo ayer Gustavo Montalvo, que hizo un resumen de cuál ha sido la situación hasta ahora de la República Dominicana en el enfrentamiento de la pandemia, resaltando datos muy importantes, Por ejemplo, en lo que se denomina, ¿no?, el ratio, que es el número básico de reproducción de los contagios, que el virus tiene un comportamiento promedio de una reproducción de 2.5 personas por cada persona infectada. Es decir, que cada persona que se contagia está afectando por lo menos a 3 personas, porque no hay medias personas. Entonces, está afectando por lo menos a 3 personas en el mundo. En la República Dominicana, ha sido de apenas 1.2. Entonces, la República Dominicana, y ahí citó una metodología del Banco Central chileno, que es la que, en base a la cual está hecho este cálculo. La República Dominicana es el segundo país de la región que ha tenido, pues, mayor disminución en los contagios. Muy buena noticia de que Ecuador esté en primer lugar en ese sentido, porque Ecuador vivió una crisis muy fuerte con esta pandemia. Y si un país que fue atacado tan duramente ha logrado reponerse y pasar a ser un país que encabeza disminución de contagio, esa es una información positiva. Pero después está la República Dominicana. Entonces, eso es sumamente importante. También el hecho de que hasta ahora, y ojalá que siga siendo así, solamente hemos tenido la necesidad de usar una de cada 5 camas que hemos habilitado para pacientes con COVID-19. Una de cada
5 camas, es decir, que hasta ahora el nivel de ocupación en nuestros hospitales ha sido de un 20% de las camas disponibles. Y en términos concretos, en términos absolutos, él habló de 2.595 camas en el sector público que se complementan con 430 camas en el sector privado. Entonces, lo que ha ocurrido con el uso de las unidades de cuidados intensivos, las llamadas UCI, que hasta ahora nosotros nos hemos desempeñado usando apenas un tercio de esas unidades de cuidados intensivos, sobre todo con un nivel bajo de pacientes que requieren ventilación. Y al momento de su alocución, la letalidad pues en nuestro país estaba en 2.86%. Entonces, hoy inicia la segunda fase. A propósito de la segunda fase, él decía lo siguiente: les recordamos que será a partir de la fase 3, que inicia el 17 de junio, que las iglesias podrán hacer cultos 3 veces por semana. Y será hasta la cuarta fase, que inicia en julio, cuando se podrán reactivar los aeropuertos, los restaurantes, los gimnasios, en fin, las actividades donde pueda aglomerarse un gran número de personas. Al respecto, es necesario recordar que en el momento actual todavía no se pueden llevar a cabo reuniones sociales sin condiciones de distanciamiento físico, incluso antes del toque de queda. Como todos hemos podido observar, se está produciendo un peligroso relajamiento de las precauciones en varios puntos del país. Por eso se hace necesario advertir nuevamente de la importancia de estas medidas, porque el virus no ha desaparecido. Entonces, a partir de hoy, pues tenemos empresas que, por ejemplo, que tienen 10 empleados, microempresas, ya podrán trabajar con sus 10 empleados con el distanciamiento. Las medianas empresas incrementan también con distanciamiento. Entra el transporte público, aunque hay algunas quejas de dirigentes del transporte, pero entra el transporte público, hablándose de un 60% de ocupación, que será lo que se va a permitir. Y los cultos en las iglesias una vez a la semana por ahora, con el aforo realmente reducido, entre otras medidas que caracterizan el inicio de la fase 2. Lo importante es que fuimos a la fase 2 con unas cifras que avalan el ingreso a esa fase 2, aunque se hayan producido, como dice Gustavo Montalvo, situaciones de relajamiento. Y se han producido porque hasta ahora el nivel de control del contagio ha sido tal que una parte de la población percibe como que el problema no existe, y el problema está y estará de manera permanente. Y no es bueno, señores, andar tentando la suerte. Yo creo que hay una responsabilidad en cada una de las familias, en cada una de las personas, para poner de su parte, para contribuir con el éxito de esta etapa. Entonces, paso de inmediato a las quejas externadas por don Frank Rainieri en una rueda de prensa que llevó a cabo en el día de ayer el presidente del grupo Punta Cana, y en ella se advierte, y si ha sido así, creo que las autoridades tienen que enmendar inmediatamente, digamos, esa falla,
porque en las declaraciones de Frank Rainieri se advierte que no se ha producido una coordinación efectiva con el sector turístico para los planes de reactivación. La preocupación fundamental de Frank Rainieri es que Frank Rainieri entiende que si el turismo no empieza a, digamos, reactivarse a principios de julio, entonces tendría que esperar a final de año para hacerlo, porque después, para agosto, ya tenemos la temporada ciclónica y en esa temporada, pues, es inapropiado para la reactivación del turismo. Entonces, él hizo una serie de planteamientos que yo creo que ameritan de una convocatoria a este sector para discutir con este sector la reapertura y poder hacer una coordinación efectiva entre las metas sanitarias, la política sanitaria y la expertise que tiene este sector en cómo puede reactivarse, porque ellos conocen mejor que nadie el sector y pueden contribuir bastante con los planes del gobierno. Dice Frank Rainieri, entre otras cosas, podemos unificar y trabajar en base a protocolos que permitan el reinicio de la industria, porque el otro problema que tenemos es que si nosotros comenzamos de verdad, si nosotros no comenzamos de verdad el 1 de julio, la industria no va a abrir hasta diciembre, porque viene la temporada de huracanes y nadie va a abrir en agosto 15, en medio de la temporada de huracanes y en medio de la pandemia, a tener un 5% de ocupación si va a tener a todo su personal. Entonces, hay una serie de cosas que allí hay que coordinarla. Dice Frank que tenemos que exigirles a los actores de la industria que tenemos que trabajar con protocolos muy estrictos, pero con protocolos que se puedan cumplir, que sean viables, no producto de la imaginación de algunas personas, y que tenemos que iniciarlo ya. Tenemos que iniciarlo ya. Él dice que el contagio por el COVID-19 no se hizo comunitario en la República Dominicana por los turistas, sino por los dominicanos que estaban en el exterior. Esta parte realmente, don Frank, creo que es innecesaria. Nosotros fuimos afectados por el COVID-19 porque es una pandemia que ha afectado a todos los países del mundo y ha entrado de alguna manera a todos los países del mundo. Hay países que incluso hasta ahora no han podido establecer cuáles fueron los factores de contagio, porque el virus empezó a crecer de manera simultánea en distintas regiones de esos países. Entonces, no es culpar a los dominicanos que viven en el exterior, no es culpar al turismo. Lo que nos ha afectado a nosotros es la pandemia. Lo que nos ha afectado es la pandemia que ha afectado a todo el mundo y por igual, entonces tenemos que tener medidas frente a los turistas, frente a los dominicanos que vienen desde el exterior, como se van a tener frente a nosotros cuando viajemos a algún país. Entonces, las medidas no pueden hacer distinción, don Frank, entre si usted es un turista, que usted es menos peligroso que un dominicano que vive en el exterior. No, yo creo que esa parte es una parte innecesaria y si se quiere, algo innecesario frente a nuestra comunidad dominicana en el exterior. Entonces, creo que hoy mismo las autoridades deben convocar a Frank Rainieri y a Sonahore, a distintos sectores del turismo y
discutir con ellos de nuevo, aunque hayan tenido un contacto previo a todas estas medidas, es evidente que en lo que dice Frank Rainieri hay inconformidad con las fases y la forma en la que las cosas se han programado. Entonces, en la medida de lo posible, porque la prioridad aquí es la salud, también es la economía, pero en la medida de lo posible, ver cómo eso se aterriza un poco. Yo creo que al turismo y a todo lo que vaya a ocurrir con la economía, lo mejor que le puede pasar son esas informaciones que ha estado dando Gustavo Montalvo. Es decir, lo que nos va a ayudar a nosotros con una recuperación del turismo es que el nivel de contagio en la República Dominicana esté controlado. Es que el sistema hospitalario en la República Dominicana no esté desbordado. Si mantenemos eso en control, la gente pues empezará a tomarle confianza al destino turístico dominicano y poco a poco va a regresar a él de nuevo. Entonces, señores, debo ocuparme ahora de la exposición de los candidatos presidenciales, de los tres principales candidatos presidenciales que se produjo anoche en la Asociación de Industrias de la República Dominicana, que fue un panel en el que dispusieron de un tiempo de 20 minutos para presentar sus propuestas para la reactivación de la economía y para continuar pues enfrentando la pandemia del COVID-19. Entonces, quiero empezar por la parte introductoria, porque creo que hay un concepto que debemos aterrizarlo un poco para que nuestra planificación, para que nuestra planeación también esté acorde con la realidad. Tanto el presidente de la Asociación de Industria de la República Dominicana como Luis Abinader, pues refirieron la cuarta revolución industrial y los desafíos de la cuarta revolución industrial. Yo he estado incluso en exposiciones que ha hecho Celso Juan Marrancini, muy preocupado por los desafíos de la denominada cuarta revolución industrial y planteando las opciones, las propuestas que tiene el país o que las cosas que debe hacer el país para ponerse en condición de pues mantener su competitividad en un proceso de cuarta revolución industrial. Sobre ese concepto es que quiero hacer una precisión previa, porque aunque se habla de cuarta revolución industrial y probablemente eso parte de un bestseller que publicó un fundador del Foro Económico Mundial, el señor Klaus Schwab, que publicó un libro que se titula asimismo La Cuarta Revolución Industrial. En verdad, lo de la Cuarta Revolución Industrial es un eufemismo. Es un eufemismo porque el mundo no ha vivido y no ha pasado todavía a la etapa de la tercera revolución industrial. En esto, yo parto del criterio de uno de los pensadores, digamos, que más aporte ha hecho en este aspecto y en el aspecto del conocimiento del dominio energético, que es Jeremy Rifkin. Jeremy Rifkin plantea que todavía el mundo vive la última etapa de la segunda revolución industrial. ¿Por qué razón?
porque lo que caracteriza a una revolución industrial, de acuerdo con su concepto, no es más que la combinación de una base energética determinada con nuevas tecnologías en la comunicación. Siendo así, entonces, ¿qué es lo que produce la primera revolución industrial? La primera revolución industrial es el producto de la energía a vapor, del motor a vapor, con la aparición de la imprenta. La aparición de la imprenta, entonces, es la que va a permitir la aparición de los libros, la aparición de los periódicos, la aparición de las revistas. Entonces, en términos de lo que eso implicó, ahí se crea una verdadera revolución. Esa revolución estaba alimentada y estaba basada en la energía a vapor, en el vapor. La segunda revolución industrial, entonces, si la primera es la combinación de la energía generada a vapor con la imprenta y lo que significó la imprenta, que en su momento era algo parecido a lo que después vivimos con la Internet, en el significado que tuvo la imprenta. Entonces, ¿cuáles son las características de la segunda revolución industrial? La segunda revolución industrial, entonces, es la combinación entre una energía generada en base a combustibles fósiles, una energía generada en base a combustibles fósiles y la electricidad, que da origen entonces también a una revolución en las comunicaciones, con la aparición de la radio y la aparición de la televisión. Entonces, ¿por qué él sostiene que vivimos todavía en una etapa última de la segunda revolución industrial? Porque el sustento del mundo todavía en términos energéticos son lamentablemente los combustibles fósiles, y digo lamentablemente por el daño terrible que ocasionan por su huella de carbono. Cuando estamos hablando de combustibles fósiles, estamos hablando del gas natural, estamos hablando del carbón y estamos hablando de los derivados del petróleo, pero también estamos hablando del uranio. Entonces, la energía que, digamos, alimenta toda la actividad productiva del mundo sigue basada en los combustibles fósiles. ¿Por qué sostiene él que no hemos llegado a una tercera revolución industrial? Y lo digo, o a una cuarta. Lo digo porque lo dice Celso Juan, y Luis también toma el cliché de la cuarta. ¿Por qué él dice que no? Porque la tercera revolución industrial es una revolución postcarbónica, es decir, que está basada y tiene que estar basada en la generación de energía limpia, en la generación de energía limpia, que tiene un carácter más distributivo, porque la energía generada por los combustibles fósiles es una energía elitista, es una energía de dominio exclusivo de quienes son dueños de esos recursos naturales, pero las energías que caracterizarán la tercera revolución industrial, que no ha llegado todavía, las energías que caracterizarán, pues tienen un carácter más distributivo, porque el sol nos pertenece a todos, el viento nos pertenece a todos, el calentamiento de la tierra que permite la energía geotérmica nos pertenece a todos. ¿Cuál es la razón por la que se ha empantanado la tercera revolución industrial? La razón por la que se ha empantanado y no ha surgido todavía es porque, en términos tecnológicos, el carácter aleatorio de las energías renovables no ha podido superarse. Y entonces hay miles de millones de dólares que se están invirtiendo en tratar de crear, digamos, el Internet de las energías, para que
toda esta capacidad de generación energética que surgirá a partir de ahí pueda tener un carácter redistributivo. Hasta ahora, el mayor avance en ese sentido lo tiene la Unión Europea. Entonces, quienes hablan de cuarta revolución industrial repiten un cliché que no está basado en la realidad actual, porque el mundo no ha vivido la tercera revolución industrial. Y de eso podemos seguir hablando después más ampliamente, porque vamos a aterrizar ahora en lo que pasó anoche. Bueno, en términos generales, muy positivo. Muy positivo porque se trata de poner en primer lugar las ideas, las propuestas, y tal vez por eso, para algunos el escenario es un poco incómodo, porque aquí hay gente que se ha acostumbrado a hacer política solamente criticando y cuestionando. Y entonces cuando está en una plataforma de propuesta, se advierte una cierta incomodidad, porque es más difícil, aunque parezca más fácil, hacer políticas propositivas. Pero ese escenario era un escenario de políticas propositivas que se inició en el día de anoche con la exposición del doctor Leonel Fernández, que estaba allí, tal y como explicó Circe Almanzar, porque en las encuestas del mes de febrero se partió del criterio de lo que tuviera más de un 15%. Probablemente si el criterio fuera actual, esa no fuera la situación en estos momentos, en base a las mismas encuestas que citó ayer Circe Almanzar. Por ejemplo, entre ellas, la Marpen Stanwell. Pero yo creo que la presencia de Leonel allí, de todas maneras, es un aporte. Aunque para Leonel, que parece que es un escenario fácil, era el político que estaba allí en el escenario más incómodo, en el escenario más difícil. ¿Por qué? Porque es un hombre que ha gobernado 12 años y entonces va a hablar de una serie de cosas que la gente, lo primero que se pregunta, bueno, si en 12 años no tuvo tiempo de materializarla, menos tiempo va a tener de materializarla en un periodo de 4 años que está por el que está pidiendo volver. Y entonces ahí hay un contraste entre el hombre que ha gobernado y las cosas que plantea, que no es igual a los otros dos aspirantes que no han sido presidentes de la República y por lo tanto tienen un escenario más cómodo para hacer propuestas que el escenario de una persona que tiene esa situación de que ha gobernado. Y entonces él inició hablando de controlar lo controlado, porque él inició con las medidas que tomaría para controlar la pandemia, insistiendo en el tema de las pruebas, insistiendo en una serie de cosas, cuando la República Dominicana, hasta este momento, ya sabemos por lo que expliqué un poco más adelante, que informó Gustavo Montalvo, que tiene el tema controlado, como tiene el tema hospitalario controlado, y cuando se habla de remoción hospitalaria, en eso nadie está por encima en la historia de este país de lo que ha ocurrido en la administración de Danilo Medina, etcétera, etcétera. Entonces, ahí él empezó pues hablando de lo que realmente está controlado. Después, él pasó a un conjunto de medidas económicas para financiar la crisis y una serie de cosas. En parte de su propuesta hay coincidencia con la propuesta de los otros candidatos y pues no hay mayores cosas, digamos, que destacar, porque él habló de una serie de cosas de las que también hablaron los otros candidatos. Por ejemplo, Leonel habló de la aplicación de la ley de garantía mobiliaria,
¿quién promovió la ley de garantía mobiliaria? La ley de garantía mobiliaria la promovió y la llevó al Congreso y procuró su aprobación Danilo Medina. Cuando se está hablando de ley de garantía mobiliaria, que ya yo he hecho comentarios sobre esa ley, estamos hablando de cambiar el perfil del crédito. Para yo conseguir un crédito o usted conseguir un crédito en un banco, tenemos que tener una propiedad inmobiliaria. Es decir, tenemos que tener una casa, un título de una casa, un título de un local comercial, un título de un terreno, para poder ir a hipotecar ese título y conseguir préstamo. Con la garantía mobiliaria, yo puedo no ser dueño de este inmueble donde estoy haciendo esta transmisión, pero el valor de los muebles que hay aquí me puede garantizar la posibilidad de un préstamo, como se la puede garantizar a un comerciante los utensilios que tiene, como a un MIPYME, las máquinas que tiene, le pueden ser garantía de un préstamo. Esa es la ley de garantía mobiliaria, que es una de un paquete de nuevas iniciativas promovida justamente por Danilo Medina. Y entonces Leonel habla de la aplicación, qué bueno, de esa ley de garantía mobiliaria. Habla de seguridad alimentaria. Seguridad alimentaria es lo que nosotros hemos presenciado ahora. Es lo que nosotros hemos presenciado ahora, que este país se cerró, y cerrado no faltó comida. Cerrado no faltó comida porque es un país autosuficiente en su nivel de producción. Es decir, sería tratar de que permanezca lo que ya en ese sentido se ha logrado. Entonces, también en el caso de Luis Abinader hay propuestas comunes. Por ejemplo, Luis Abinader está hablando, ¿ustedes saben de qué? De la cobertura de la seguridad social. De la cobertura de la seguridad social. Es decir, si aquí se requiere que alguien salga de este país a dar cátedra en algún lugar sobre cobertura de la seguridad social, todo el mundo sabe que son las presentes autoridades las que más pueden hablar de lo que ha sido la cobertura de la seguridad social, porque han sido los que han llevado esa cobertura de la seguridad social a más de un 80%. A más de un 80% han llevado esa cobertura de la seguridad social. En agosto del 2012, ¿ustedes saben cuántas personas estaban en la seguridad social? En agosto de 2012, 4.885.179 millones. Es decir, estamos hablando de 4.885.179 personas estaban en la seguridad social en agosto 2012. En marzo de este año, ¿ustedes saben cuánto habían? 8. Es decir, empezamos hablando de 4 millones, pero para marzo de este año son 28.693 personas que están en la cobertura de la seguridad social, según los datos de la CISARRIL. Es decir, que ahí está hablando de un tema en el que los mayores expertos están en la administración actual, que es la que ha logrado duplicar esa cobertura de la seguridad social. Entonces, lo que han logrado un crecimiento de más de un 40% en la cobertura de la seguridad social, de un 50%, son los que tienen las mejores posibilidades de completar esa cobertura que anda por encima del 80%. Es decir, ambas cosas que he citado están entre los méritos, no entre los errores, sino entre los méritos, entre las grandes luces de esta administración. Entonces, bueno, Luis prometió
enseñarle inglés a los jóvenes. Él parece que no manejó el dato de que el inglés por inmersión es una realidad en este país desde hace tiempo y de que hay una gran cantidad de jóvenes, incluyendo muchos jóvenes de la propia Universidad Autónoma de Santo Domingo, que han aprovechado esta oportunidad del inglés por inmersión, que todos esos jóvenes que están en ITLA pues están formados también en un segundo idioma. Es decir, habló ahí de otra cosa que está funcionando, que pudiera mejorarse, pero es una cosa de las que han funcionado y están funcionando bien. Algo que a mí me parece un poco absurdo es la propuesta de una ley de seguridad jurídica. La propuesta de una ley de seguridad jurídica a mí me parece un absurdo. Parece que eso está dirigido, tiene la buena intención de hacer, de dar mayor garantía al inversor extranjero. Pero un inversor bien enterado, con su cabeza bien puesta, le hablan de un país donde hay una ley que garantiza la seguridad jurídica y lo único que ese inversor tiene que es hacer correr de ese país, decir, no, para ese país no. Porque si a ese país su constitución y sus leyes no le bastan para producir garantías jurídicas, no la va a producir absolutamente con nada. No la va a producir con nada. ¿Cuál es el espíritu de eso? Tratar de que las reglas de juego no cambien. Bueno, en la República Dominicana, entre los problemas de la República Dominicana no está el problema de la inseguridad jurídica para la inversión. No está ese problema. Es decir, aquí no hay problema de inseguridad jurídica para la inversión. La propia Constitución es clara en que los derechos adquiridos en función de una legislación no son variables en función de otra legislación, porque la Constitución, artículo 310, establece que las leyes no tienen efectos retroactivos. Si yo como inversor llegué a la República Dominicana en el año 2020 en función de las leyes que regían ese aspecto en el 2020, las leyes del 2022 no me pueden afectar ya los derechos adquiridos. Es decir, que tenemos una constitución que de por sí es una garante de los derechos adquiridos. Ahora, pretender legislar de manera privilegiada para establecer de manera pétrea cosas que resultarían al fin y al cabo inconstitucionales, porque la Constitución manda a un trato de igualdad entre todos ya distinto. Por eso me parece absurdo y es un copy-paste de situaciones que no tienen nada que ver con la realidad dominicana. Pero los candidatos le dicen cualquier cosa y sin mucha... a veces le escogen. Eso a mí me parece absurdo. Un disparate hablar de una ley de seguridad jurídica. En cuanto al caso de Gonzalo Castillo, bueno, Gonzalo fue con una serie de puntualizaciones. En parte ya había planteado su programa de reactivación económica, aquí lo amplió. No es una desventaja repetir algunas cosas porque al fin y al cabo una campaña no es otra cosa que repetir las mismas cosas varias veces y muchísimas veces para hacérsela entender a la gente. En términos prácticos, por una serie de realidades, evidentemente que sus propuestas lucían más aterrizadas. Y más aterrizada, eso tiene que ver no solo con él, sino también con el tipo de equipo que le acompaña. El equipo que le acompaña. Hay candidatos que tienen equipos económicos que están muy buenos para dar clases. Son muy buenos para dar clases, como ya la economía moderna, que se estableció con los fundamentos de Adam Smith, que al mismo tiempo tomó de Isaac Newton fundamentos de la física, con ella
crea parte de los fundamentos de la economía. La economía tal y cual se enseñó y tal y cual se enseña hoy en las universidades, tiene escasa cosa que ver con la realidad. Por eso hay mucha gente que es muy buena para teorizar y pararse en una universidad, dar cátedra, poner una serie de cosas que ya están superadas, evaluar a la gente en base a eso. Para eso es tan bueno. Pero para lo que es establecer ya programas más aterrizados y más acorde con las exigencias y los cambios del momento, ahí hay serias dificultades. Entonces, bueno, él basó su propuesta en continuidades y en planteamiento de algunas cosas nuevas. Cada quien, desde luego, verá como ganador de este debate a la gente por la que tenga mayor simpatía, pero creo que en cuanto al dejar en la gente ideas concretas, usted le pregunta a la gente hoy que vio esos debates, ¿qué idea concreta te quedó de lo que dijo fulano, de lo que dijo Perencejo y de lo que dijo Sutanejo? Probablemente el que haya dejado más claras algunas ideas concretas en la mente de la gente haya sido precisamente Gonzalo Castillo. Pero ya veremos, señores. Vamos entonces a hacer una pausa, retornamos en breve con otros comentarios. ¡Cambio y fuera!